Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Todo comenzó cuando Dios, en un exceso de su amor, quiso crear el universo. Y en el universo crear al hombre y a la mujer. Cuando decimos hombre, estamos hablando del hombre pleno, del hombre total, el hombre que es hombre y mujer. Dios, en su naturaleza divina, necesitó ser amado y amar. Esto parece ilógico, porque Dios es un ser infinito, porque Dios no puede tener necesidades. Y de hecho es así. Dios se basta a sí mismo. Pero como Dios es el amor, podemos decir que en su naturaleza necesitó ser amado y amar. Podríamos también decir que en el misterio de la Trinidad, porque Dios es un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios se realizó totalmente en el amor entre las personas divinas. El problema es que Dios necesitó, por un lado, tener alguien que no fuera de su naturaleza para amarlo y para ser amado. Entonces Dios creó al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza, para que el hombre fuera capaz de amarlo y de recibir el amor de su creador. Esto siempre será un misterio que nunca podremos comprender. Poco a poco volveremos de nuevo con el tema, a ver si logramos, hasta donde nos sea posible, comprender lo poquito que el ser humano puede comprender del amor de Dios. Y esto solamente a través de la revelación, de lo que Dios reveló de sí mismo en su palabra, en la Biblia, que es la revelación de Dios. Y en la Biblia encontramos un punto central: la totalidad de la revelación de eso que Dios quiso dar a conocer al hombre, de cómo Él quiso darse a conocer. Y ese punto central es la persona de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, el Verbo encarnado en el vientre de la Virgen María. Bueno,
Pues comencemos diciendo entonces que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. El hombre, nuestro padre Adán, fue creado así. Esa semejanza, lo que quiere decir es que Adán fue creado con una participación de la naturaleza divina. Dios le regaló vida divina a Adán. No solo lo hizo a su imagen, sino lo hizo semejante, o sea, partícipe de su vida divina. Por eso Adán podía ser amado por Dios plenamente y Adán podía amar a Dios plenamente. Con decir esto, estamos diciendo que Adán fue absolutamente feliz. Feliz, plenamente feliz. Por eso dice la Biblia que Dios creó al hombre y los creó en un paraíso, porque gozaban de la felicidad, de la plenitud del amor de Dios, de todo lo que Dios es. Y Dios es amor. Dios es felicidad. Dios es plenitud. Dios es infinitud. Dios es todo lo que el hombre puede ansiar, puede querer e infinitamente más. Hasta aquí estamos claros. Ahora, esa semejanza de Dios se perdió. Se perdió por el pecado. El hombre, por ser imagen de Dios, es libre. Dios es la libertad misma. Y el hombre es partícipe de esa libertad. Por lo tanto, el hombre siempre tenía que tener un punto en donde él, o ¿qué podemos decir? Un momento, un campo en donde él podía decidir, tenía que decidir. Si uno no puede decidir entre esto y lo otro, entonces no es libre. ¿Verdad que lo entendemos? El hombre tenía que tener un punto ese de decisión, la opción de decidir, la capacidad de decidir. Y por eso en el Génesis se nos dice que Dios puso al hombre en el paraíso y que en el paraíso había un árbol, el árbol del bien y del mal. Este árbol significa eso. Ese algo que obliga al hombre a decidir, a ser libre, vamos a decir. A ser libre, que lo capacita a ser libre. Dios le dijo, de todos los árboles, de todo puede comer, menos de este. O sea, lo estaba haciendo libre. Ven, no le estaba poniendo una traba, sino le estaba dando la capacidad de decidir, de ser libre entre una cosa y otra. Engañado por el diablo, cayó en la tentación y el hombre pecó. El hombre escogió el pecado, tomó la mala decisión, pero no es simplemente caer en un pecado, en un acto de debilidad, cometí un error. No, no se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo. Tan profundo
que ese acto del hombre tuvo que ver, implicó a toda su raza humana, a todo el hombre, a toda la humanidad. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre decidió separarse de Dios. El hombre tomó la decisión de no querer seguir a Dios, de no querer ser de no querer semejanza de Dios. Escogió el pecado. La misma Biblia dice, a partir de ese momento entró el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Ya el hombre había escogido otro camino, y ese camino era un camino nefasto. Ya no era lo que Dios le había ofrecido, sino otra cosa, el engaño del diablo. Hasta ahí estamos claros. Pero Dios, que creó al hombre por amor, que lo creó y creyó siempre en el hombre, Dios en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría abrió un camino, el camino de la salvación. Un camino de salvación para que el hombre pudiera recobrar esa semejanza perdida con su Creador. Entonces ahí está, en el mismo libro del Génesis, donde Dios hace una promesa. Una mujer. Será a través de una mujer. Así como por una mujer el hombre pecó, así a través de una mujer vendrá la salvación. Será un hombre, un nuevo hombre. No puede ser otra cosa. Porque si el hombre dijo no, el hombre es el que debe de decir sí ahora. Pero como el hombre había perdido esa semejanza divina, ese hombre que tiene que decir sí, al mismo tiempo tiene que ser Dios. Porque solo Dios puede reparar lo que el hombre había destruido. Y ahí está el misterio de la encarnación. Y dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan: el Verbo era Dios y estaba con Dios. El Verbo se encarnó en el vientre de la Virgen, se hizo carne. Ahora Dios puede restaurar lo destruido. Y ahora el hombre puede decir sí, un sí absoluto a Dios, en la persona del Verbo encarnado. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí viene todo el misterio de la redención obrada por Jesucristo, nuestro Salvador, venido al mundo a través de una mujer, y esa mujer se llama María. Dios hizo al hombre para que fuera feliz.
para que fuera partícipe de su naturaleza divina, para que fuera absolutamente feliz. Lo colocó en un paraíso. Eso se perdió. El mundo cayó en las redes del diablo. Jesucristo dice que el príncipe de este mundo es el diablo, porque este mundo, mientras no llegue el reino de Jesucristo totalmente, este mundo siempre estará en las garras de Satanás. Este mundo y nosotros en él siempre estaremos bajo el yugo pesado del pecado. Y dice San Pablo que todo lo que el pecado trae es muerte. El fruto del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado es todo lo triste, todo lo feo, todo lo que no nos hace felices, todo lo que no nos hace felices. Eso es fruto del pecado. Jesucristo dice que Él ha sido enviado. Recuerden ustedes la belleza de ese texto que Él lee en la sinagoga de Nazaret, cuando toma los rollos del profeta Isaías. Los lee y dice: yo he sido enviado a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a redimir a los pobres, a anunciar un año de gracia y de salvación. Jesucristo ha venido a eso. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro libertador. Él nos llama, nos invita a cada momento a que nosotros, en comunión con Él, en íntima relación con Él, vayamos siendo liberados de la esclavitud del pecado. Y el Señor nos dice que es posible ya en este mundo, aunque siempre bajo las redes de Satanás, dice el Señor que es posible que nosotros en Él, con Él y por Él, nosotros ya vayamos alcanzando la libertad y gozando de la plenitud de la felicidad. Ahora hay que decir una cosa. Yo espero que vaya quedando entendido. Esa libertad que el Señor nos ofrece, esa realización plena, la vamos alcanzando aquí ya, en la medida en que seamos íntimamente unidos a Él. Pero el Señor dijo también que su reino ya no es de este mundo. Este mundo será transformado, sí, pero hasta el último día. Y será transformado en un nuevo reino. Pero no será en este mundo, sino en un reino distinto. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo, aunque este mundo participará de ese reino que no es de este mundo, aunque este mundo participará. Ustedes dicen: Padre, qué enredo. Pues sí, estamos hablando de misterios, de los misterios de Dios. Que si no fueran misterios, entonces Dios no sería Dios. Porque está bien, un libro de matemáticas a mí se me hace muy complicado.
dificilísimo. No podría yo ni siquiera, mucho menos a estas alturas de mi edad y de tantos años que tengo yo, de nunca más volver a ver matemáticas, pues yo no me dediqué a eso. Lo que aprendí en la escuela y en el colegio nada más. Si un libro de matemáticas se me hace complicado, pues yo podría decir, bueno, pues muy complicado porque no estudié eso. Pero hay mucha gente que para ellos la matemática no es nada. Es un ejercicio, es un hobby, es más bien una alegría. Gente que le encanta resolver problemas, ecuaciones, todo esto de las matemáticas. Como Dios no es un profesor de matemáticas, ni es un libro de matemáticas, entonces Dios no se deja resolver, porque Dios es Dios y nosotros somos nosotros, infinitamente menos capaces que Él. Perdimos esa semejanza y ya no la tenemos. Ya yo no tengo, no poseo la sabiduría divina, aunque la puedo ya ir recobrando, abrazándome al que es la sabiduría, que es Jesucristo. Pero eso será en el otro reino, cuando yo plenamente conformado con Cristo y en Cristo, entre a gozar de ese reino. Por eso es que nosotros todos los días en el Padre Nuestro le decimos, venga a nosotros tu reino, para poder adquirir esa vida divina que perdimos. Ven a nosotros tu reino, para ser semejantes a ti. Y ese reino que tiene que venir a este mundo, ese reino no es de este mundo. Este mundo, vamos a decirlo así, vamos a ver si no sé si cometo un error teológico, pero este mundo debe ser como absorbido en el reino definitivo de Jesucristo. Así como yo, mi persona y la suya que me escucha, debe ser absorbida por Jesucristo en su reino. De ahí que ahora sí entendemos, ¿verdad? De ahí que entonces, mientras estemos en este mundo, tenemos que sufrir. Y de ahí que entonces, mientras estemos en este mundo, estamos esperando el momento de la muerte, que no es muerte. No es muerte, ya yo lo he dicho hasta el cansancio. La muerte para un cristiano no existe. No debemos tenerle miedo a la muerte, porque ya la muerte fue vencida en la muerte de Jesucristo. A mí mucha gente me ha preguntado, Padre, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué para salvarnos tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Jesucristo tuvo que sufrir? La respuesta es muy fácil, porque el hombre fue hecho inmortal. El pecado trajo como consecuencia la muerte. A partir de allí el hombre moría, tenía que morir. Dios Padre quiso que el hombre no muriera. Dios no quiso que ninguno de sus hijos se perdiera. Por lo tanto, envía a Jesucristo a darnos salvación. Y la única manera para que Jesucristo nos salvara era muriendo, destruyendo el fruto del pecado. Y cuando Cristo murió, Él murió por todos. Él murió para que ya nosotros no muramos. Así es. Ustedes me dicen, Padre, pero yo veo a la gente morirse. Y yo le digo, sí, nosotros vemos morir a los demás. Pero los que mueren no mueren. Nosotros vemos morir, pero el que muere no muere.
La muerte existe para el que ve morir, no para el que se muere. La palabra de Dios es tan clara cuando dice: la muerte es una ganancia, dice la palabra a través del apóstol Pablo. Ya no sé yo si querer morir o si querer seguir viviendo, dice Pablo. Porque si, porque si muero me voy a Cristo, a gozar de Cristo. Y dice Pablo, y si sigo viviendo, es solamente por anunciar a Jesucristo. El único motivo de querer seguir viviendo para Pablo era servir a Jesucristo. No eran los apegos, ni eran el hecho de querer seguir en este mundo, no. Era servir a Jesucristo, atraer almas para Jesucristo. Todos los santos que entendieron esto desearon morirse ya. Desearon morirse ya. Muero porque no muero, decía Santa Teresa de Jesús, nuestra madre. Entonces, Padre, ¿no debemos tenerle miedo a la muerte? No. Entonces, Padre, ¿qué es la muerte? La muerte, decía Santa Teresita, es simplemente que se abre esa puerta y yo vea al que tanto he amado, a la plenitud de mi vida, de mi existencia. Eso es la muerte. Que yo vea la felicidad plena que me abraza y que me hace feliz, infinitamente feliz. Eso es la muerte. Fuimos creados para el amor. Fuimos creados, el diablo quiso, como siempre, echar a perder el plan de Dios. Pero el diablo ni pudo ni podrá nunca. Nunca pudo ni podrá. Somos del Señor. En Él vivimos y para Él morimos. Para ser del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Mañana continuamos con nuestra meditación. Los amo con toda mi alma. Los abrazo con todo mi corazón. Los amo. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.